Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora en que nos estén viendo. Soy María José Lubertino, profesora de Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, y es un honor para mí poder darles la bienvenida a la Universidad de Buenos Aires y a nuestro ciclo básico común en estas particulares circunstancias en las que, producto de la pandemia, todos debemos quedarnos en casa y cuidarnos, pero también decirles que vamos a llegar a ustedes a través de clases grabadas, clases que se harán en interacción a través de medios digitales y materiales que vamos a ir subiendo a la web, con toda la seriedad y la rigurosidad que caracteriza al nivel académico de nuestra universidad. Por lo tanto, es altamente probable que no tengamos clases presenciales en este cuatrimestre, aunque se han anunciado que las clases presenciales comenzarán en junio, pero es altamente probable que esto se prolongue. Por ello les pedimos que tomen con seriedad, con ritmo, no solamente ver nuestros videos, conferencias que van a quedar grabadas en el portal, sino también leer los materiales que les pedimos, trabajar a través de las redes sociales conmigo y con los distintos docentes de la cátedra y no perder el ritmo de una materia cursada los días que debería darse normalmente la materia y por supuesto presentando los trabajos prácticos que se les asignen, respondiendo a los cuestionarios que den las docentes y los docentes. Como les decía, estamos sumamente orgullosos de ser parte de la UBA, de la universidad pública, laica, gratuita. Yo soy docente de la UBA desde 1983, que muy jovencita y recién recibida comencé como auxiliar de cátedra en la Facultad de Derecho. Estoy como profesora regular acá en el CBC por concurso desde 1987, así que ya son muchos, muchos años. Y bueno, soy titular en esta materia, Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional, y también en la otra materia básica de Derecho del CBC, que es Principios de Derecho Latinoamericano. Eh, ¿Por qué estamos tan orgullosos de nuestra universidad pública, laica y gratuita? Bueno, fundamentalmente nuestra universidad es una de las más importantes de la Argentina, no solo en cantidad de alumnos, sino también por su nivel académico, reconocida internacionalmente. Y en estos años también nuestra Facultad de Derecho ha recibido muchísimos premios, galardones y sobre todo muchos estudiantes de nuestra facultad han obtenido concursos importantísimos a nivel internacional, superando otros alumnos en esas competencias de las más importantes y famosas universidades privadas, pagas, del mundo y también de las públicas. Por eso realmente es un honor y un placer compartir con ustedes este curso. La universidad pública está abierta de manera irrestricta, sin cupos, sin exámenes de ingreso para todos y todas, pero sabemos de todas maneras que la igualdad real, la igualdad de oportunidades no alcanza, hay muchos todavía estudiantes que quedan en el nivel secundario, tenemos que aprovechar para incentivar a nuestros amigos, a nuestros amigues, amigas, compañeros de ustedes del secundario para que terminen su secundario, para que puedan inscribirse en carreras universitarias o terciarias, porque hoy es muy importante no solamente tener terminado un nivel medio, sino también una formación de educación continua. De todas maneras, las dificultades económicas hacen que muchísimos eh, jóvenes no puedan terminar su educación ni siquiera secundaria y por eso también nuestro agradecimiento porque muchos y muchas que pudimos terminar carreras universitarias, como será el caso de ustedes, esperemos,
pueden acceder a esta oportunidad gracias a que muchísima gente que nunca va a llegar a la universidad, o que por lo menos nunca hasta ahora lo ha hecho, ha venido aportando a través del pago de impuestos, porque nuestra universidad se financia en este nivel íntegramente con los recursos del presupuesto nacional, y hemos resistido durante los años más duros del neoliberalismo a todos los intentos de arancelamiento, de cobros de una u otra forma. Solamente ha avanzado el arancelamiento en el nivel de posgrados, cosa que muchos de nosotros no estamos de acuerdo, pero por lo menos hemos logrado detenerlo allí. Esto quiere decir que nuestra universidad pública en el nivel de grado se sostiene con los recursos del conjunto de la población, incluso teniendo un sistema impositivo regresivo como tiene la Argentina. En realidad, proporcionalmente, los que menos tienen, los sectores más postergados, probablemente aquellos que no accedan a la universidad, son los que también están financiando estas carreras de todos y todas ustedes. Por eso también para nosotros es importante entusiasmarlos, entusiasmarlas, para que, conscientes de este beneficio, de este privilegio al que van a acceder, también tengan conductas solidarias, hoy más necesarias que nunca, pero de involucramiento en servicios a la comunidad, de involucramiento en la extensión universitaria, de trabajo activista, militante, en defensa de una mayor igualdad, de una mayor justicia, valores que están íntimamente conectados con nuestra materia jurídica. Por eso también celebrar que la UBA, además de ser una universidad pública y gratuita, es una universidad laica, es un espacio de las diversidades. Ustedes vienen de una familia, de una escuela, probablemente hayan estado compartiendo muchos años de vida con personas más afines o cercanas a su historia, a sus valores, a sus miradas. La universidad también es una gran oportunidad de encuentro en la diversidad política, en la diversidad religiosa, en la diversidad socioeconómica, en la diversidad de nacionalidades, de sexualidades. Es un gran portal, es una gran puerta abierta para la diversidad. Obviamente este año vamos a tener que mantener esta modalidad y tal vez no dé para otro tipo de intercambios, pero es probable que podamos hacer varias clases en aula Zoom o Jitsi, compartiendo entre todos e interactuando con cada uno de sus docentes. La clase de hoy va a constar de esta primera parte de mi introducción y bienvenida a todos y todas ustedes, y la segunda parte la va a dar el docente o la docente que esté a cargo del curso y que los va a acompañar durante todo el año en este tránsito tan importante. Estamos realmente contentos de que podamos llevar esto adelante. Espero que todos ustedes tengan la disposición de mantenerse estudiando, leyendo, escuchando las clases, interactuando, sin dejarse caer por las circunstancias que nos rodean. Esperemos que todos estén saludables para llevar adelante este curso, que puedan sobrellevar también dificultades económicas que nos puedan estar golpeando en este contexto. Y bueno, arrancamos ya. Compartir con ustedes que la bibliografía, por supuesto, más importante de la materia es nuestra Constitución Nacional. Yo tengo esta súper viejita que me acompaña desde 1994 y bueno, este es nuestro elemento vivo. Les recomendamos, por favor, que cuando compren la Constitución o si la consultan online, pero es súper recomendable tener una en texto papel porque nos permite ir y venir y confrontar distintas partes de la Constitución a la vez. Por favor, chequen de comprar una Constitución que traiga
todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos vigentes hasta la fecha. Entre otras cosas, es importante que vean que el último tratado que está elevado con rango constitucional es la Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad. O sea que si es una constitución actualizada y completa, tiene que tener no solamente los tratados incorporados en 1994, sino los otros 3 tratados que se elevaron con rango constitucional con posterioridad a 1994. Eso para tenerlo en cuenta. Segundo, por supuesto, la Constitución de la Ciudad de Buenos Aires. Yo fui constituyente de la ciudad. Es una de las constituciones más avanzadas a nivel de nuestras provincias. Por supuesto, muchos de ustedes tal vez sean de la provincia de Buenos Aires, en ese caso también traer su constitución de la provincia, pero la de la Ciudad de Buenos Aires nos sirve para ver muchos temas y capítulos que tal vez a veces la Constitución Nacional no contiene. Y por supuesto, el libro de la cátedra, que es Derecho, Armonía y Felicidad, Principios de Derechos Humanos y Derecho Constitucional desde una perspectiva de diversidad feminista y ecologista. Este libro es el libro de nuestra cátedra, es una obra colectiva que sacamos el año pasado. Estábamos pensando justamente este año, teníamos ya previsto hacer la presentación en la Feria del Libro, que estaría transcurriendo en estos días, pero bueno, vamos a tratar de hablar con la gente de la Feria del Libro y con la gente de Audeva para ver si lo podemos hacer la semana que viene o la otra y hacerlo en Zoom, hacerlo en Jitsi, hacerlo online, con algunas personalidades que nos acompañen para presentar el libro y contarles a ustedes un poco de esto que es como un hijo para muchos y muchas de nosotros. Escriben varios de nuestros profesores y profesoras de la cátedra, algunos del pasado, otros del presente. Así que bueno, el libro está disponible en el sitio web de Audeva, se lo llevan a su casa, hay delivery de libros, y si no, también lo pueden comprar en el formato digital. Bueno, ¿qué cosas vamos a ver a lo largo de este curso? Bueno, vamos a hacer un repaso y un trabajo que va a estar detallado en el programa de la materia. Ustedes van a tener allí colgado en la página del portal de nuestra cátedra, en nuestra aula virtual, el programa de la materia y el cronograma de la materia. El programa es el que especifica todos los puntos, no solo de los contenidos básicos, sino de lo que ustedes se supone que deben saber. Van a encontrar en el programa objetivos de la materia que de alguna manera explican qué aptitudes, habilidades pretendemos desarrollar en ustedes, y también los contenidos. Cuando puntean si saben o no saben todo lo que tienen que saber, es que tienen que mirar todos los puntos que están en el programa de la materia. En general, nuestro libro sigue todos los puntos del programa y también el libro en cada capítulo les recomienda bibliografía especializada, tiene anexos muy completos. En general tratamos de ponerles los links a páginas web que son importantes o a la jurisprudencia que es importante, etcétera, etcétera. Nosotros creemos que además de la Constitución y del libro de la cátedra, hay algunos sitios web que ustedes tienen que ir manejando. Infoleg es el sitio web donde se encuentra toda la legislación argentina vigente, actualizada. Un sitio web muy interesante o necesario, imprescindible que empiecen a manejar es el sitio web de las Naciones Unidas, a donde vamos a estar entrando para ver organismos internacionales de derechos humanos y en particular todos los órganos de tratado que tienen allí links, y es donde entran allí todas las recomendaciones de los organismos de tratados, como el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos de Niñez, el Comité de Derechos de las Personas con Discapacidad, el Comité sobre Eliminación sobre las Formas de Discriminación de la Mujer. Todo eso se entra a través de la web de Naciones Unidas, y en particular una web importante dentro de las de Naciones Unidas es la web de la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos.
Esa web es la que tiene la documentación más completa en materia específica de derechos humanos jurídica. Entrando por ahí, está en los varios idiomas, en español. A veces tiene más información en inglés que en español, pero está bueno que empiecen a navegar por ahí. Por supuesto, la página web de OEA. En la página web de OEA hay un segmento donde están todos los tratados vigentes en América. Y fundamentalmente dentro de OEA vamos a entrar mucho y trabajar mucho con la web de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esos me parece que son las páginas web más importantes. Después de algunas ONGs importantes en materia de derechos humanos, por supuesto, Abuelas de Plaza de Mayo, por supuesto CELS, por supuesto ASIG, son algunas de las organizaciones de derechos humanos que más vamos a consultar por distintos temas o donde hay más referencias para que ustedes puedan ver temas de actualidad. Bueno, esqueleto de la materia lo van a encontrar en el organigrama. La doctora Francesca Angeli, que es la jefa de trabajos prácticos de la cátedra, es la que de alguna manera va a irles marcando en ese cronograma, según el curso y el docente que ustedes tengan, cómo quedan los días y las clases. Entonces ustedes van a saber en ese cronograma qué día van a estar colgadas las clases virtuales o qué días vamos a tener clases en Zoom con su docente a cargo del curso. Eso lo va a ir poniendo el docente o la docente a cargo del curso para que puedan tener un espacio de interacción. Vamos a estar viendo qué es el derecho, cuál es su definición, las escuelas de derecho. Vamos a estar viendo cómo tradicionalmente al derecho se lo divide en derecho público y privado, y las ramas del derecho, pero también vamos a ver la relatividad de esas divisiones que antes eran muy propias del siglo XIX, del siglo XX, pero hoy vemos fenómenos nuevos como la constitucionalización del derecho civil, es decir, que la primacía de la Constitución y de los marcos internacionales en materia de derechos humanos se hace sentir en las nuevas pautas del derecho civil, que antes tenía una perspectiva sumamente marcada, crematística, vinculada a una perspectiva del derecho romano, de las tradiciones hispánicas, y hoy vuelve a incorporarse esta mirada del derecho constitucional donde el derecho de las relaciones de familia, el derecho de las relaciones privadas entre particulares en términos económicos, siempre deben ser respetuosas del derecho de los derechos humanos y de las pautas que establece en materia de garantías nuestro derecho constitucional. Vamos a estar viendo las fuentes del derecho, o sea, de dónde surgen las obligaciones que nos rigen como ciudadanos y también entre particulares. Vamos a estar viendo las distintas formas de interpretación del derecho y cómo a veces la letra de la ley o de un tratado dice una cosa, pero los jueces interpretan otra. Vamos a estar viendo entonces bastantes casos de jurisprudencia para analizar las distintas formas de interpretar el derecho, y vamos a entrar de lleno en el análisis de la Constitución Nacional, qué es una constitución, qué es el Estado de Derecho. Vamos a ver un poco la historia de la Constitución Nacional, vamos a ver un poco las constituciones previas a 1853, la constitución histórica de 1853, de la cual todavía tenemos gran parte del texto actual, qué pasó con la reforma de 1949, esta constitución social que rigió sobre el final del mandato del peronismo y que la Revolución Libertadora eliminó.
de la cual solo se retoma el artículo 14 bis. Vamos a ver la importante reforma constitucional de 1994, los debates que hubo en torno a ella, es decir, por qué fue una constitución maniatada, la voluntad reeleccionista de Menem, el pacto de Olivos de Alfonsín, y bueno, las nuevas instituciones incorporadas a la Constitución a partir de 1994, como el tercer senador, el Consejo de la Magistratura, el defensor o defensora del pueblo, que bueno, eso es otro capítulo porque hace varios años que hay una deuda del Congreso de la Nación con nombrar al defensor o defensora del pueblo. Pero bueno, vamos a estar viendo las nuevas instituciones incorporadas a partir de la reforma de 1994 y sobre todo la incorporación a partir de 1994 de los tratados internacionales en materia de derechos humanos, que eso es una de las cuestiones más importantes que nos ayudan en la actualidad, en el ejercicio de la defensa de los derechos ciudadanos. Fue una ventana de oportunidad porque no solo se incorporan los tratados con rango constitucional que se mencionan expresamente en la Constitución, sino que además se establece que todos los tratados en materia de derechos humanos, aunque no se incorporen con rango constitucional, tienen rango supralegal, o sea que siempre van a elevar el nivel de lo que la legislación interna o la costumbre o la jurisprudencia diga, y que va a ser inconstitucional cualquier norma de derecho interno que no acate las nuevas directivas o pautas que establecen los tratados internacionales en materia de derechos humanos, sino que además va a permitir, a partir de la reforma de 1994, tener un mecanismo de elevar con rango constitucional nuevos tratados que se firmen o ratifiquen y que nos va a permitir una suerte de reforma constitucional sin necesidad de llamar a una nueva asamblea constituyente. Es muy importante para este tema de tratados, por un lado, que vean, hay una convención sobre el derecho de los tratados, se llama Convención de Viena sobre el derecho de los tratados, es una convención de 1968, la googlean, la encuentran, ahí define qué es un tratado, cómo es la firma de un tratado, cómo es la ratificación de un tratado. Por supuesto es un tema bien clave de derecho internacional público, pero está bueno que vayan leyendo para ir comprendiendo un poquito más y utilizando también la terminología adecuada. Entonces, Constitución Nacional, incorporación de los tratados de derechos humanos. Vamos a estar analizando las distintas partes de la Constitución Nacional. Se habla de la parte dogmática de la Constitución Nacional, hablamos de las declaraciones de derechos y garantías constitucionales y los mecanismos de garantía. Obviamente los derechos constitucionales, esta parte inicial de la Constitución de declaraciones de derechos y garantías, era una pensada en 1853 en un contexto nacional y en la vigencia de principios que tenían que ver con el ideario de la Revolución Americana y de la Revolución Francesa. El liberalismo y el conservadurismo hicieron un pacto en esa Constitución de 1853 y de ello derivan estas declaraciones de derechos y garantías que están enfocados en la protección del ciudadano frente a un Estado que podía avanzar sobre él. Obviamente este capítulo de la parte dogmática se amplía infinitamente con la incorporación de los tratados internacionales de derechos humanos y sobre todo allí rigen en toda su riqueza no solamente los derechos civiles y políticos, sino también los derechos económicos, sociales, culturales y más modernamente los que denominamos derechos ambientales y derechos de las diversidades. Por supuesto, es imprescindible
que tengan a mano, busquen y otro material importante para esta tarea de ver la parte dogmática de la Constitución y ya ir entrando en el tema de los derechos humanos, es fundamental ver la Declaración y Plataforma de Acción de Viena de 1993. Esto es otro texto que no es un tratado, sino que es un documento internacional con fuerza de costumbre vinculante, que se llama Declaración y Plataforma de Acción de Viena en materia de derechos humanos. Esto es el documento oficial que la Asamblea de Naciones Unidas adopta con motivo de la Conferencia sobre Derechos Humanos que se llevó adelante en Viena en 1993. Ahí es el punto, de alguna manera, más elevado de declaración de principios en materia de derechos humanos que nos une a todos en el planeta, y sobre todo se consagra la idea de la indivisibilidad, interdependencia y universalidad de los derechos humanos. Sobre estos temas vamos a volver en cada una de las clases, en particular estoy tratando de darles una introducción, pero estos son algunos de los puntos nodales de lo que seguramente vamos a tener que desarrollar a lo largo de este curso y son las cosas más importantes. Bueno, entonces, la Constitución Nacional, parte dogmática, declaraciones de derechos y garantías, y la parte orgánica de la Constitución es donde vamos a analizar el Estado. ¿Qué es el Estado? ¿Cuál es la diferencia entre el Estado y el gobierno? Cómo tenemos, además, somos un país federal, por lo tanto, no hay un solo Estado, sino que hay un Estado nacional, Estados provinciales y Estados municipales, 3 niveles de Estados, y a su vez, cuáles son los poderes del Estado: poder ejecutivo, poder legislativo, poder judicial, y cómo en algunos casos hay distintas competencias que se llevan adelante de manera subsidiaria, que a veces la responsabilidad primaria la tiene la provincia o la tiene la nación, o a veces de manera complementaria o conjunta. En principio, la responsabilidad sobre la vigencia de los derechos humanos es una responsabilidad del Estado Nacional, de los Estados provinciales y de los Estados municipales. El derecho a la salud, el derecho a la educación, es una corresponsabilidad del Estado en todos sus niveles. Lo que sucede es que, dependiendo de cuáles han sido las potestades que las provincias delegaron en la nación al hacer el pacto que da origen a nuestra Constitución, tendrán ellas preeminencia en tomar determinadas decisiones o potestades, o las tendrá la nación. Por ejemplo, los códigos, la sanción de leyes, hay leyes nacionales y leyes provinciales. Los códigos de fondo, por ejemplo, el Código Civil y Comercial, el Código Penal, en nuestro sistema federal los sanciona el Congreso de la Nación. Diferente a otra forma de federalismo, por ejemplo, en Estados Unidos, donde son los estados federados los que emanan sus leyes penales, por ejemplo. En cambio, en la Argentina, los códigos procesales, el procedimiento para actuar ante la justicia, son códigos provinciales, por ejemplo. Distintas épocas gubernamentales generaron distintas legislaciones. Entonces, por ejemplo, todo el proceso neoconservador en la década del 90 hizo que muchas responsabilidades que antes eran del gobierno nacional trataron de trasladarse a las provincias. De hecho, hoy la responsabilidad sanitaria primaria, la responsabilidad de la educación está desgranada y disociada y transferida en el primer nivel a la provincia. La provincia es la responsable de garantizar que funcionen las escuelas y sus hospitales. Lo que sucede es que el Estado Nacional tiene una responsabilidad de coordinación, y de hecho los consejos federales de educación o de salud funcionan en este sentido, y también hay una responsabilidad internacional del Estado
de que si se viola el derecho a la salud de las personas, o por ejemplo no hay educación sexual en las escuelas, o no hay acceso a los métodos anticonceptivos, el Estado Nacional va a terminar respondiendo por esa responsabilidad internacional. Pero en principio la responsabilidad primaria de que el hospital funcione es de la provincia y no de la nación. De eso vamos a estar hablando cuando veamos el sistema federal. Lo mismo ocurre con la justicia. Hay cuestiones judiciales que son federales y hay una justicia federal en todo el país, y hay cuestiones judiciales que son provinciales. Por ejemplo, la mayor parte de las cuestiones judiciales son de carácter provincial. Si hay un desalojo, es la justicia civil de cada provincia la que interviene. Si hay un robo, es la justicia criminal y correccional de cada provincia la que interviene. Pero obviamente hay delitos federales, el narcotráfico, si secuestran a un ministro, son delitos federales y allí intervendrá un juez de la nación, no será un juez de la provincia el que intervenga en determinados delitos federales. O por ejemplo, si se litiga contra el Estado Nacional, aunque se litigue contra el Estado Nacional en una provincia, el que intervendrá será un juez o jueza federal. Pero bueno, esto lo vamos a ir viendo en detalle. La idea es presentarles un poco algunos de los temas que vamos a ir viendo a lo largo del año. Entonces, el otro tema que es fundamental cuando estemos viendo la parte constitucional de nuestra materia es uno de los temas centrales que tiene que ver también con la incorporación de 1994, son los mecanismos de defensa ciudadanos incorporados en la Constitución en 1994. En este sentido, los mecanismos de defensa de los derechos humanos en el orden interno son el amparo, que habrán oído nombrar muchas veces, el habeas corpus y el habeas data. El amparo es el mecanismo de defensa cuando desaparece una persona, cuando secuestran a alguien, típicamente era utilizado durante la dictadura en el caso de los desaparecidos. Habeas data es cuando se pretende conocer información que alguien dispone de una persona y que hace a mi historia personal, a mis derechos privados, a mi privacidad. Y el amparo es la fórmula, la acción genérica que permite defender todos y cualquier derecho humano de manera rápida y expedita ante alguna violación. Una de las cosas más importantes de la reforma constitucional es que no solamente incorpora los derechos ambientales en el artículo 41, los derechos de usuarios y consumidores, el derecho a la no discriminación, sino que permite que estos amparos en defensa de la no discriminación, los temas ambientales y los derechos de usuarios y consumidores sean presentados no solamente como amparos individuales ante la violación de un derecho particular de una persona, sino también que sean presentados como amparos colectivos, es decir, porque se afecta a un conjunto de personas que están en una misma situación. Por ejemplo, como sería el caso de que una empresa de servicios públicos, deja de prestar un servicio, no lo presta bien o hace tarifazos, por ejemplo, o un conjunto de jubilados se ven perjudicados por alguna medida gubernamental en el recorte de sus haberes, en un retroceso en sus prestaciones. Entonces ahí van como un amparo colectivo el conjunto de personas que están en la misma situación o una persona representando a ese conjunto. Y también puede haber amparos colectivos cuando están afectados bienes comunes, que es el caso de los bienes ambientales, cuando se afecta el derecho al ambiente sano. Por ejemplo, en la causa Matanza-Riachuelo, la causa Mendoza, en la cual hace más de 12 años ya estamos involucradas muchas 5 organizaciones de la sociedad civil haciendo el seguimiento de la ejecución de sentencia de esa causa tan importante que tiene que ver con dejar de contaminar el riachuelo, cosa que por ahora no viene funcionando demasiado bien en este país
donde las cosas tardan a veces mucho. Bueno, entonces, parte dogmática de la Constitución, parte orgánica de la Constitución. Importantísimo todo el tema del control de constitucionalidad, el sistema argentino de control de constitucionalidad, que no tenemos una corte constitucional. El control de constitucionalidad lo hacen todos los jueces en cualquier nivel. Por supuesto, lo hace un juez de primera instancia y puede ser esto revisado por la segunda instancia o la tercera instancia, la Corte Provincial, o eventualmente puede llegar por recurso extraordinario a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero no es que la intérprete de la Constitución es la Corte, ¿sí? Todos los jueces pueden aplicar el control de constitucionalidad, lo único que se aplica en casos concretos. No hay un control de constitucionalidad en abstracto como hay en otros sistemas, pero eso vamos a estar viéndolo bien en detalle. Bueno, vamos a estar viendo la diferencia entre los distintos órganos del Estado. Les dije poder legislativo, ejecutivo, judicial, cómo funcionan cada uno de estos poderes, especialmente cómo es el procedimiento de sanción de las leyes, cómo son los sistemas electorales, los partidos políticos. Bueno, y después la segunda parte, que es nuestra favorita, por lo menos la mía, es el sistema de derechos humanos. Vamos a estar viendo el concepto de derechos humanos, los fundamentos, el orden jurídico internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, entre guerras, Segunda Guerra Mundial, la creación de las Naciones Unidas, los escandalosos genocidios que hubo en el mundo, genocidio armenio, genocidio en el caso de los judíos, en la Shoah, y por supuesto vamos a analizar estos graves genocidios con los genocidios del siglo XX y cómo se fueron empezando a establecer mecanismos internacionales para el juzgamiento de los crímenes de lesa humanidad, hasta llegar a constituirse la Corte Internacional Penal. También vamos a estar hablando, por supuesto, de la dictadura en la Argentina, de las violaciones a los derechos humanos, de cómo Argentina tristemente se convierte en célebre por haber impulsado muchos de los tratados vigentes en materia de derechos humanos gracias a la labor, la tarea, la perseverancia de madres, abuelas de Plaza de Mayo, que han cumplido recientemente las madres sus 43 años en estos días, así que también aprovechamos desde acá para saludarlas desde su primera ronda. Vamos a estar hablando de cómo surge la materia de derechos humanos en la Universidad de Buenos Aires, pionera en esta materia, en principio al regreso de la dictadura, a la vuelta de la democracia con el gobierno de Alfonsín. Vamos a estar hablando, por supuesto, del juicio de las juntas, de los crímenes de lesa humanidad, su imprescriptibilidad, cómo hasta hoy en día todavía hay juicios y cómo se ha retomado esos juicios, el rol que durante distintos gobiernos ha tenido el Estado para impulsar los juicios en la época de Néstor Kirchner, en qué estado están estos juicios ahora, cómo incluso hasta hay temas de actualidad en este momento en que se discutía que con motivo de la pandemia hay personas con mayor edad, si pueden o no ir a su casa, cómo se ha establecido un principio de que en los casos de violaciones de derechos, en los casos de delitos de lesa humanidad, corresponde la prisión efectiva y cómo actuar en estos casos. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando. Fundamentalmente en materia de derechos humanos lo que quiero decirles es que es fundamental que ustedes puedan sumergirse en la lectura de todos los tratados internacionales en materia de derechos humanos que están en la Constitución. Yo sé que esto es un esfuerzo importante, después lo vamos a volver a ver
en la Facultad de Derecho, en Derechos Humanos, pero es como para que tengan una primera noción, un primer abordaje sobre estos importantes pactos internacionales, Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, Pacto de San José de Costa Rica o Convención Americana de Derechos Humanos, Declaración Universal de Derechos Humanos, Declaración Americana de Derechos Humanos, Convención sobre eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer, Convención de Derechos del Niño, Convención de Derechos de las Personas con Discapacidad, Convención contra la Discriminación Racial, son algunas de las elevadas con rango constitucional que son de imprescindible lectura, y fundamentalmente ahí vamos a analizar no solamente la declaración de derechos, sino también los mecanismos de defensa. Mecanismos de defensa internacional que están en cada uno de los tratados, a veces en el tratado principal, a veces en un protocolo, pero también vamos a hacer eje en estos tres mecanismos de defensa, que son las peticiones individuales que puede hacer una persona, un colectivo, de manera directa o a través de alguna organización no gubernamental ante los órganos de tratado de cada uno de estos tratados, el procedimiento de investigaciones que permite que un organismo de derechos humanos investigue de oficio un caso o un tema o un país cuando hay graves violaciones a los derechos humanos, y por supuesto el mecanismo más suave, que es el de informes periódicos. El Estado Nacional hace informes periódicos al órgano de tratado de Naciones Unidas que monitorea cada uno de estos tratados de derechos humanos, donde le va informando qué acciones, leyes, políticas públicas, con datos estadísticos, va tomando para el cumplimiento de cada uno de los derechos consagrados en cada uno de los tratados. Lo que va ocurriendo es que desde la primera vez que se rindió cuentas, el organismo de tratado le va haciendo recomendaciones a nuestro Estado Nacional, y lo mismo ocurre con todos los estados, y la Argentina, en nuestro caso, o el estado de que se trate, debe ir contestando en el siguiente informe qué medidas tomó para cumplir con esa preocupación o con esa indicación que le había hecho el Comité de Derechos Humanos, el Comité de Derechos del Niño o el órgano de tratado de que se trate. No desesperar, parece complejo, pero vamos a ir haciendo una primera aproximación a estos temas y van a ver qué interesante es, y van a poder mirar a través de la página web de Naciones Unidas los informes presentados por el Estado argentino y las recomendaciones que cada organismo de tratados de derechos humanos le hizo a la Argentina en la última oportunidad en que rendimos cuentas. Esto es muy importante porque estos tratados de los que vamos a estar hablando son tratados vinculantes, deberían ser tomados en cuenta por los legisladores y legisladoras cuando tienen que sancionar una ley, deben ser tomados en cuenta por los jueces cuando van a interpretar una norma. Estos principios, estas recomendaciones, no solo las recomendaciones que le hacen a la Argentina en particular, sino cuando los órganos de tratado de derechos humanos hacen una recomendación general, o incluso se puede tomar la interpretación que hicieron en una recomendación a otro país, y eso puede ser de mucha utilidad para les abogados litigantes en causas de derechos humanos, como lo hemos hecho a lo largo de muchos años con derechos sexuales y reproductivos, con derechos ambientales, cuando a veces no había una recomendación a la Argentina, pero tomábamos alguna que se hacía a otro país y nos ayudaba para la interpretación de un caso, de una causa en nuestro país, en la Argentina. Muy bien, vamos a ver los distintos sistemas regionales de derechos humanos más allá del sistema internacional de Naciones Unidas. Vamos a comparar el sistema americano, que es del cual somos parte, el sistema europeo y el sistema africano. Asia no tiene un sistema regional de derechos humanos. Vamos a ver
pros, contras, evolución de la jurisprudencia. El Sistema Interamericano de Derechos Humanos está integrado, como ustedes saben, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de la cual deben haber oído hablar reiteradas veces. Bueno, me parece que por aquí más o menos contarles todo lo que vamos a ver durante el año. Realmente creo que el libro es muy claro, muy didáctico, tiene mucha orientación para que ustedes puedan compartir, muchos temas de punta. En el libro desarrollamos particularmente bastante todo lo que tiene que ver con la no discriminación, la diversidad, temas de actualidad. Desarrollamos también mucho lo que tiene que ver dentro de los derechos humanos con el derecho al ambiente, la armonía y el equilibrio con la naturaleza. Este es un tema en el que nuestra cátedra está particularmente preocupado y ocupado. Y yo personalmente estoy sumamente involucrada, soy parte de la red de defensoras del ambiente y el buen vivir, que hace parte de la red ecofeminista latinoamericana y del Caribe. Van a ver, si me siguen en las redes sociales, @Lubertino en Twitter, María-José-Lubertino en Instagram, y María José Lubertino, mi fanpage de Facebook. Van a ver permanentemente presentaciones, conferencias, seminarios, no sé, bibliografía que estamos todo el tiempo recomendando, básicamente en temas que tienen que, o opiniones, notas de opinión que vamos poniendo vinculados a todo lo que tiene que ver con derechos humanos, derechos de las mujeres, no discriminación, igualdad en la diversidad, colectivo LGBTI, afro, pueblos originarios, personas en consumo de sustancias o drogas prohibidas, personas en situación de encierro, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes, y mucho estamos trabajando todos los temas desde una perspectiva ecofeminista, los temas ambientales. Me parece que eso también les puede incentivar a interactuar y a tener acceso también a otras informaciones y a otras páginas web, tanto en mi fanpage como en la web en la fanpage de la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos. Hay links a otras organizaciones no gubernamentales, y bueno, permanente información sobre estos temas. Así que bueno, yo quedo a disposición de todos y todas ustedes. La verdad que es una materia muy linda. Vamos a tratar de ver muchos casos, vamos a tratar de entrar en los temas de debate de actualidad. Me parece que la pandemia es una situación crítica, pero que también nos da la oportunidad para reflexionar sobre algunas cosas que deben cambiar. Yo estoy convencida y bueno, online están varias de mis opiniones al respecto, tanto en mi página web, que es www.lubertino.org.ar, van a ver que hay notas de opinión, y también en mi Facebook, en notas, están publicadas. Yo estoy convencida que obviamente esta pandemia tiene que ver con un salto zoonótico. Salto zoonótico es cuando pasan enfermedades de los animales a las personas, pero que también esto es parte de una crisis más grave o en paralelo a otras crisis, como es la crisis del cambio climático, como es la crisis de la pérdida de la biodiversidad, crisis que en muchos casos ya han llevado también muchísimos muertos, pero no tenemos informes diarios, no se cuentan por día, pero hay que recordar todos los muertos por sequía, los muertos por desmonte, los muertos por inundaciones, los muertos, bueno, la cantidad de especies que están desapareciendo de la faz de la Tierra, y cómo esto también nos impacta a nosotros. En el trasfondo del virus que pasó en Wuhan por el murciélago, hay una serie de factores que tienen que ver con la deforestación, la sojización en los campos,
el traslado de especies que antes estaban en un lugar a partir de la depredación territorial, el cambio de usos del suelo, se trasladan esos animales a otro lugar, empiezan a convivir con animales o con especies con las que antes no convivían, eso va produciendo cambios y mutaciones en los virus que llevan en sí. Cada animal, pensemos que tiene no menos de 50 virus, pero al animal no lo afecta porque va evolucionando con él, pero cuando pasa de un animal a otro que no estaba preparado para ese virus, ahí se van produciendo cambios, y cuando eso salta al ser humano, bueno, acá nos encontramos en esta situación. Entonces, muchas de las reflexiones que vamos a estar haciendo tienen que ver con un modelo de vida que ha roto el equilibrio con la naturaleza, un modelo y un sistema capitalista, extractivista, patriarcal, que rompe los equilibrios de armonía entre las personas, explotando no solamente a los más pobres, a los que menos tienen, que cada día son más pobres frente a algunos pocos que cada vez tienen más recursos, pero explotando también a las mujeres y dando por hecho que nuestra doble jornada o nuestro trabajo reproductivo es natural y no es trabajo, y por el otro lado tomando a la naturaleza como si fuera un recurso infinito, cosa que no lo es, y bueno, el planeta va a sobrevivir. La discusión es si los humanos, les humanes, hacemos algo para seguirnos destruyendo o nos extinguimos. Esto fue una seria advertencia. Esto también demostró que el mundo puede parar y hacer las cosas diferentes. Esto nos abre la puerta a una oportunidad de pensar distinto la economía, la relación entre las personas, la relación con la naturaleza. Las ecofeministas en esto estamos. Nosotras y nosotres en nuestra cátedra venimos trabajando estos temas hace tiempo. Hoy la pandemia obliga a que muchos más lo puedan tomar en serio o repensar. Tal vez algunos estén pensando en salir de la pandemia para repetir lo que veníamos haciendo, crean que con la vacuna esto se resuelve, pero si no es este virus, aparecerán nuevos virus, porque las condiciones en las cuales estamos explotando la naturaleza, haciendo desaparecer especies y además generando violencia y explotación entre los seres humanos, verdaderamente nos conducen por un camino de ida. Ya no se puede hablar más de desarrollo sustentable. Desde hace años la mayoría de los países del mundo están violando los acuerdos que asumieron en relación al cambio climático. La COP25, el Acuerdo de París es un chiste, nadie lo está cumpliendo, y por eso nos parece que hay que pensar en un desarrollo regenerativo. Tenemos que volver a poner en el centro las relaciones de armonía con la naturaleza y entre los seres humanos, y me parece que eso implica repensar y radicalmente cambiar el sistema en el que estamos inmersos. En gran medida esto es responsabilidad de los que hoy somos mayores, pero también es una súper oportunidad para muchos y muchas de ustedes que van a tener que desempeñarse en los próximos años en la toma de decisiones, y es urgente parar el funcionamiento de cómo están hoy las cosas. Ahora nos paró el virus, el tema es a la salida de la pandemia, ¿qué queremos hacer? Piensen que ya se sabe que en breve el colapso que va a producir el cambio climático es dramático. Es un escenario que van a vivir de acá a 50 o 70 años muchos de ustedes, y probablemente
las niñas que hoy están naciendo. O sea que ya no es un tema de las futuras generaciones, sino que parte de la generación hoy presente seguramente va a tener que lidiar con esto si no hacemos algo para detenerlo. Muchos jóvenes ya han tomado conciencia de esto. Yo celebro el activismo de los jóvenes por el clima, por ejemplo, pero no alcanza, es necesario que muchos más nos involucremos para cambiar las cosas. Esta materia es un granito de arena para aprender cómo funciona el Estado de Derecho. Muchos y muchas queremos un Estado feminista de derecho, un Estado ecologista de derecho, que restablezca la paridad de géneros, el respeto a las diversidades, a las disidencias, la armonía entre las personas, el buen vivir y fundamentalmente también el respeto a todos los seres que habitamos la Tierra, más allá. Bueno, será hasta la próxima, un gusto. Les deseo los mejores éxitos en el estudio de esta materia, en el CBC y en su carrera. Espero que puedan hacerla en tiempo y forma, pensando que también estudiar y terminar la carrera en tiempo es una obligación para todos aquellos que están sosteniéndola con sus aportes a lo largo y ancho del país y que, como dijimos al principio, son muchos de los que tal vez no lleguen a acceder a la universidad. Así que gracias por su tiempo y bueno, unos minutitos, 2 o 3 minutitos de recreo y ya la segunda parte de esta clase inicial con la profesora o el profesor a cargo de la materia. Un beso grande y será hasta la próxima. Suerte. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides.